Precioso. Bueno, vamos a entrar en materia. Esta noche estaremos hablando. Sí, no, vamos a ponerlo aquí de lado. Jorge, ayúdame aquí. Ese muchacho está fuerte, yo no hago falta aquí. Gracias, Jorge. Dios es bueno. Vamos a aprender esta noche usando el libro de Santiago, cómo pensar a la manera de Jesús. Porque vamos a utilizar la curva de personalidad que ya ustedes la conocen. Ahí Jan se la va a poner. Para que podamos entender a través del libro de Santiago, hasta donde nos dé tiempo, cómo verdaderamente tenemos que educarnos en la manera de pensar, hablar, ver, escuchar y sentir. Porque esto es importante porque a veces nosotros no nos damos cuenta que las emociones traicionan nuestro corazón. Y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos quienes permitimos eso. Porque todo no es el diablo, hermano. De hecho, la mayor parte de las veces nosotros somos los que abrimos la puerta. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Para que usted tenga una sustancia bíblica. Porque a cada uno de nosotros Dios nos tiene cercado con el poder de la sangre del Cordero. Y al estar cercado, a menos que rompamos el vallado, el enemigo no nos puede venir a tocar. Entonces, cuando hablamos lo que no debemos, gesticulamos de la forma incorrecta o mencionamos algo incorrecto, estamos abriendo la puerta para que ese cerco protector de la sangre del Cordero se rompa. Y ahí el enemigo te puede tocar. Así que tenemos que entrar en ese principio porque sabemos que muchas veces somos nosotros los culpables de las cosas que pasan. No todo es el diablito. Hay cosas que pasan por el diablo, claro que sí. Pero Dios te pone en autoridad para que le echemos fuera en el nombre de Jesús. ¿Cómo es, pastora? El diablo tenta, pero no es el que actúa. Pues esta noche ya no voy a explicar más esto porque yo sé que ustedes lo tienen en conocimiento pleno de la curva de personalidad. Son las tres partes, ¿verdad? Está la parte animal, está la parte consciente que es el aquí y el ahora, lo que somos realmente, donde está la voluntad, está la fe para poder llevar a cabo el plan perfecto de Dios. Este es el Espíritu Santo cortando que la parte del superego donde cargamos las emociones almáticamente que se hacen inconscientes, pero vienen como saetas de pensamiento al estado consciente para tomar en nosotros la voluntad que es rendida a Dios, y entonces esta parte que es el inconsciente, que están siendo liberados a la medida y forma que cada uno tenemos conocimiento de la palabra de Dios, la aplicamos a nuestra vida. Aquí es donde Dios corta, Hebreos 4:12, que lo deben saber de memoria, que la palabra de Dios es más cortante que una toda espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu, y diseña toda intención y pensamiento del corazón, ¿verdad? Trabaja aquí con nosotros, desarticulando esta parte inconsciente, almática, para que cobremos conciencia de la realidad contextual, que es lo que estamos presentes mirando. Amén. ¿Eso se entiende claro? Bien. Pues vamos a empezar con el libro de Santiago. Voy a necesitar que alguien me ayude. Hay una voluntaria ahí. Hay una colorada. Qué bueno que cuando Frank estaba recogiendo las ofrendas trajo algo que esta mañana yo les pasé a ustedes como un devocional, que es cuando la duda entra en acción. Y mira dónde está la duda, para que veas que Dios es perfecto en todo lo que hace. La duda está aquí. Y el libro de Santiago va a empezarnos a desmenuzar ese tipo de pensamiento que tanto daño nos hace a nosotros como creyentes y nos rompe la coidonía y la comunión con Dios. La duda está aquí, ¿ves? El devocional de esta mañana es cuando la duda entra en acción. ¿Cuándo la duda entra en acción? Cuando tú lo permites en tu mente. Por eso es que nosotros tenemos que despejarnos de toda duda y no dejar que esto tome acción en nosotros. Un ligero ejemplo recordatorio de la acción de la duda. Estaba yo en el pueblo de Yabucoa en un culto de sanidad. Pasaron 19 personas. A los 19 personas Dios los sanó. Pero el último, que tenía una hernia discal, después de ser sanado, el Espíritu Santo le dice:
No permitas la duda, porque la enfermedad que te sané va a querer tomar lugar en tu vida. Así que no solamente la has creído, sino que la declara en tu mente y no permite la duda. Y me fui a almorzar porque me invitaron a almorzar. Cuando yo salgo, estaba en una guagua, él tirado con el sillón de ruedas, llorando de su dolor. Y yo le dije, ¿qué pasó? Me dice, no me puedo parar y tengo dolor igual. ¿Y qué pasó? ¿Dudaste? Me dice, sí. Y que usted me lo dijo, pero dudé. ¿Qué pasó? Oramos y Dios le revirtió el milagro otra vez, porque él se arrepintió de haber establecido la duda. Yo se lo había contado eso otras veces, pero se lo traigo a memoria para que sepan lo importante que es este tema. ¿Ustedes tienen frío o tienen calor? Súbelo a 76, por favor. Sí, porque a mí me da choque. Si aquí está frío, allí tiene que estar más frío. Si quieres, apaga un aire y deja uno. Pues la duda es uno de los puntos que vamos a tocar esta noche a través del libro de Santiago. Santiago, ustedes saben que fue un apóstol y fue el manastro de Jesús, porque sabe que Jesús no tiene hermano. Él es único, ¿verdad? Y sabemos que eso fue engendrado por el Espíritu Santo. Así que Santiago se vino a convertir en las postrimerías de la obra de Jesús, prácticamente ya en la crucifixión, y vino a formar parte de todo el conocimiento que nosotros hoy adquirimos a través del libro de Santiago. Interesante que este libro fue escrito con el propósito de los que estaban en la diáspora judía, para que conocieran la verdad, pero ese no es el punto que vamos esta noche, pero para que usted tenga un marco de referencia del contexto histórico y bíblico, es como lo estamos hablando. Bien, vamos a entrar en materia enseguida. Dice Santiago, capítulo 1, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión, en la diáspora. Porque esto parte de la historia cuando se dividió Israel en dos reinos, un reino del norte y un reino del sur. El norte estaba la capital Jerusalén y en el sur estaba Judá, ¿verdad? Y la benjamita. O sea que ahí vemos cómo estaba dividido ya, y esto fue después de Salomón, para que nos ubiquemos en el contexto histórico de lo que estamos hablando. Cuando usted lea la palabra, tiene que buscar el contexto histórico para que tenga una buena interpretación de la palabra y así se ubique en tiempo y espacio en el relatorio de lo que usted está leyendo. Bien, el versículo 2 dice lo siguiente: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Interesante, ¿verdad? Y sigue diciendo el 5, vamos a leerlo hasta el 8. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que es el arte de usar la inteligencia, ¿verdad? Y el temor al Señor, se lo pida a Dios, quien da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Le será dada. Cuando oramos por los estudiantes con un examen y ellos le creen al Señor, la nota es satisfactoria siempre. ¿Verdad, Andrea? Pero eso es Dios. Lo digo como ejemplo, tengo confianza con ella porque es una hija de la casa. Para que usted vea que Dios obra en todo momento y en todo lo que usted hace, sin excepción. Es cuestión de creerle. Ese es el punto. No tiene duda, creyó, recibió. Desde luego, la asignación que nos toca hay que hacerla. Hay que estudiar, hay que prepararse. Pero la diferencia la hace él. Dice, pero pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que ese hombre, o sea, la persona, el creyente, que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Inestable en todos sus caminos. Fíjese qué interesante es esto. Habla de una inestabilidad,
porque no hay una consecuencia de fe continua para recibir la bendición. ¿Lo ven? Vamos a empezar a desmenuzar esto. Vamos a empezar. El capítulo 1, el versículo 2 dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Fíjese que Ricardo le empezó a hablar sumo gozo. Regocijado, regocijado, y otra vez digo regocijado. Y tú vas a decir, pero ¿cómo es posible que en medio de la adversidad yo me regocije? ¿Cómo es posible que en medio de la muerte que tengo de un familiar yo me regocije? ¿Cómo es eso de que hay una fiesta en el cielo y yo llorando aquí? ¿Verdad que es cuestionable? A la lógica humana. Eso es cuestionable. Pero cuando tú entras en la profundidad del conocimiento, te das cuenta que no es así. Sumo gozo es un significado que decir, es para que tengan consideración, evaluación, ¿verdad?, de la respuesta humana natural versus las pruebas, que es lo que estamos enfrentando, que te dice regocijado, y otra vez digo regocijado. ¿Por qué esas pruebas son importantes y por qué a Dios le interesa que estemos con sumo gozo? Vamos al diagrama otra vez, Jan, por favor. Fíjese que el gozo tuyo y el gozo mío no viene de las circunstancias, porque a nosotros no nos sostienen las circunstancias y como creyentes andamos en fe. Entonces, ¿qué pasa? Las emociones nos van a decir, pero ¿cómo tú vas a estar regocijado si tú acabas de sufrir un desprendimiento almático de esa persona que amaba? Dios no te dice que lo dejes de amar, solo que lo mires a Él para que cuando tú vengas con la emoción negativa del luto, del duelo, del llanto, de la soledad, lo busques a Él aquí en el estado consciente. ¿Y qué es lo que yo voy a buscar en el estado consciente para superar la etapa de luto, la etapa de dolor, el desprendimiento emocional, la amputación emocional de esa emoción? ¿Qué es lo que yo voy a usar? ¿A quién yo voy a sustituir? ¿Cómo lo voy a sustituir? Pues aquí. Lo vas a sustituir aquí. ¿Y qué es lo que vas a estar mirando? Que no hay peor sacrificio hecho por tu vida y por inclusive la persona que se murió que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Él tomó el lugar de nuestro pago de muerte para que sepamos que por causa de lo que Él hizo, el que se murió y tú que estás vivo, va a ser participante de la eternidad para salvación y que algún día, conforme a la palabra escrita está, lo veremos tal y cual era, a la edad de 33 años. Hoy yo hablaba con Isabel, la esposa de Mario Corsino, que fue el arquitecto que nos ayudó aquí. Y ella me decía, siempre me acuerdo de sus palabras tan firmes. Yo he podido hacerlo todo sola porque el Espíritu Santo está conmigo fortaleciéndome en todo momento. Y me acuerdo siempre de esas palabras. Regocijado, regocijado, fortaleceo, fortaleceo en el poder del Señor. Y yo no he caído en depresión mental. Yo no he tenido que tomar pastillas. Yo he estado con un gozo increíble, llorando, pero he estado en un gozo. Entonces, ahí es donde tú ves que la palabra cobra vida en términos de acción, entendiendo lo que significa la palabra para nosotros. Ahora bien, eso va a depender de lo que tú decidas creer de la palabra de Dios. Porque si tú decides prorrumpir tu vida con llanto continuo, de desolación, de asolamiento, de tristeza, de angustia, de soledad, eso es lo que vas a tener. Pero si tú decides creerle a Dios por encima de las circunstancias, no importa lo que suceda, yo sigo mirando la soberana vocación de Dios, que murió por mí, pagó a precio de sangre por mis pecados, delitos, transgresiones y enfermedades. Yo voy a recibir lo que Él tiene guardado para mí. Lo que ojo no vio ni han subido al corazón del hombre son las cosas que Él tiene guardadas para mí. Entonces ahí es donde verdaderamente crecemos hacia la madurez espiritual que Dios nos quiere llevar. ¿Por qué? Porque es propósito de Dios, cuando tú estás caminando en la vida cristiana, que todo lo que nos ocurre a nosotros
Él lo tiene en control. Y Él tiene propósito, amén. Pregunta. Y Él tiene propósito en todo. Adelante, Félix. Adelante, mira a ver si está prendido. Sí. El día que mi mamá murió, yo ayudé al de la funeraria a llevarla hasta el carro. Mis hermanos se creerían que yo me iba a desmoronar. Ajá. Pero como ya yo andaba en los caminos del Señor, en todo momento yo dije, Dios mío, te doy gracias porque le has quitado este sufrimiento que ella tiene en esta cama. Y por favor, te pido, te ruego que fortalezcas a mi hermano, a mi familia, viéndome a mí, en la fe que yo tengo de que Dios se la ha llevado allá arriba. Y gracias al Señor, ni una lágrima boté, le hice una promesa antes de llevársela, y hasta el día de hoy lo cumplo con Dios y con ella. Amén. Esa es fortaleza en el espíritu, pero él le creyó a Dios. Y le sigue creyendo. Esa es la clave. Y está pasando por una prueba que ya mismo espero que se acabe. Que él se la contará como un testimonio después. Amén. Ya está con eso. Dale un aplauso al Señor. Claro que sí. Qué lindo. Ya después le diremos la prueba que es. Qué lindo, qué tremendo. Amén. Dice que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Fíjese que la prueba realmente va a llevarnos a la paciencia, porque la prueba del cristiano hace que en la paciencia pueda aprender de la prueba para fortalecerse en la fe que Dios está trabajando aquí en el consciente, en el aquí, en el ahora. Dios está cortando con la espada ese superego que es la parte inconsciente de nosotros, que está trabajando con nuestras emociones, que las tenemos muchas veces a flor de piel. Él las corta para que esas emociones no conduzcan tu pensamiento. Y tú lleves el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Pero lo tienes que hacer de manera consciente. ¿Por qué? El inconsciente te va a mandar las saetas de fuego. Tú la vas a procesar a la luz de la palabra para no cometer el error de darle mayor importancia a esa saeta de fuego. Y al llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, automáticamente tu consciente te hace ver internamente el error del pensamiento, atarlo, cancelarlo y echarlo fuera para andar entonces en la simetría armónica del poder de la palabra de Dios. Amén. Así que la prueba tiene un propósito de aprendizaje. La prueba es matricularse en la escuelita del aprendizaje. Si no pasamos prueba, nos quedamos siendo miopes, nos quedamos siendo enanos. Por lo tanto, las pruebas nos llevan a una dimensión de mayor madurez, de mayor conocimiento y de mayor sintonía para afinarnos a escuchar la voz de Dios y funcionar conforme a la voluntad de Dios. Y esto es importante que nosotros lo entendamos para que cuando vengan las pruebas, dígale, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto? Enséñame. Yo quiero aprender. Porque en la medida que tú empieces, ay, es que, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? Es que yo no entiendo. Y empiezas a refunfuñar. Quien está caminando para atrás es la misma persona que hace eso. Es como el cangrejo, empieza a caminar para atrás. Para el lado y para atrás, que el cangrejo camina para el lado y para atrás. Por eso las patitas más cortas son las de atrás, para poder dar reversa también. Pero lo importante que veamos aquí es que cuando venga la situación, uno tenga la interesa del carácter correctivo de querer ser personas que le interese aprender. Si estamos antagónicos a esto, entonces Dios no está en el asunto. Porque las pruebas, cuando tú estás caminando en el Señor, tienen que venir para Él glorificarse y incrementar nuestra fe en Él. Por lo tanto, las pruebas trabajan aquí en el medio de esta situación. Aquí. ¿Por qué trabajan en el consciente? Trabajan en el consciente porque tenemos la capacidad y el entendimiento para reconocer lo que significó y significa y está vivo
el poder redentor de la sangre, porque la vida está en la sangre y en la sangre representa la vida. Amén. Y por eso es que ese poder de la sangre es insustituible. Es insustituible, no hay otro. Ni parecido ni lo habrá jamás. Porque nadie podrá hacer un sacrificio tan perfecto como lo hizo Jesús. Esto es bien importante que lo podamos entender para visualizar lo que Él nos quiere dar. Sigue diciendo, para que sean perfectos y completos, en el versículo 4. Dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos. Quiere decir que cuando te lleva, vamos a poner el diagramita otra vez, márquelo en su Biblia, que estamos ahí. Ahí está. Cuando te lleva a buscar la perfección, no es que vamos a ser perfectos. No, es que buscamos la perfección y ahí maduramos y crecemos. Porque imperfecto, dígame, hasta que lleguemos al cielo, vamos a seguir siendo imperfectos. El que diga que es perfecto no, está mintiendo. Pero sí que buscamos la perfección, porque buscamos la madurez para aprender lo que es correcto hacer. Y ahí es que es importante, porque Dios sigue trabajando con nosotros exactamente aquí. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra voluntad, y la voluntad rendida a Dios hace que pensemos a la manera y forma de Dios, que actuemos como Dios actuaría. Y ahí tenemos que preguntarle, Señor, ¿qué tú harías en estas circunstancias? ¿Qué tú hablarías en estas circunstancias? ¿Perdón? Sí, claro, ya somos convertidos, ahora no vivo yo, sino Cristo en mí. Pero importante es la pregunta, ¿qué tú harías en estas circunstancias? Y cuando tú esperas la respuesta, escucha esto bien, Dios siempre va a contestar. A veces el silencio de Dios es una respuesta de que no hagas nada y te quedes quieto. O a veces te dice, es así, hazlo así. No lo hagas, no lo hagas. Ahora, ¿qué pasa cuando a la gente no le contestan el cuestionamiento? Interesante, ¿verdad? Dios no lo contesta porque la persona tiene dudas en su ser interior. Y lo menos que Él quiere es perturbar la paciencia de la persona. Él necesita que estemos quietos. Porque en el silbido apacible es que Él habla con nosotros. Él no habla agitado. Él no habla en medio de usted estar escuchando cosas del trabajo, que está poniendo la atención. No, Él te habla en medio de cualquier cosa, pero sobre todo cuando usted tenga paz en su corazón. Inclusive, usted puede estar trabajando en contabilidad con números. Mira qué cosa más fuerte esta. Y Él te puede hablar por medio de esos números. Dice, ¿cómo? Sí. ¿Por qué? Porque estás, a pesar de que estás en la rutina de trabajo, que puede ser complicada para una persona intelectualmente hablando, para Él no, porque en la paz que tú tienes en tu corazón, Él puede hacer cualquier cosa para hablarte lo que tienes que hacer. De diferentes maneras te puede dar mensaje. Dice, ¿cómo? Sí, Dios es así. Dios es omnisciente, omnipresente, omnisapiente. No se olvide de eso. Son absolutos de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Y dónde va a trabajar Dios con eso? Mira, aquí, en el consciente, en lo que estás haciendo en el momento. Por eso es que es importante que entendamos que sean perfectos y completos. Cuando hablamos de completo, hablamos de cumplir un propósito que poco a poco lo vamos a aprender en la medida y forma que nos sometemos a la voluntad de Él. ¿Por qué completo? Porque cuando andamos en la voluntad de Él, nada te va a coger por sorpresa y nada te va a dejar desprovisto de lo que tú necesitas. Por eso es que es completo. Yo sé que es difícil de poderlo ver porque es que esto se tiene que entender y creer por fe. Los que tienen experiencia lo tienen entendido. Y yo me gozo con Nisha porque ella dice, eso es así. Porque lo ha vivido. Una mujer que ha vivido eso. Lo ha sufrido en carne propia, como uno dice. Entonces, cuando eso pasa de esa manera, nosotros crecemos y la obra redentora del Cordero se completa gradualmente. Y dice, sin que nada os falte.
Y tú puedes pensar enseguida, y la tendencia humanística es esta, y por eso lo quiero decir, lo primero que miramos nosotros es lo que no tiene. Y eso que no tiene es lo que hace falta. Ahí es que entramos en el detalle. Sin embargo, si delegamos en Él, Él pone todo lo que vas a necesitar sin que tú se lo cuestiones. Son cosas que tenemos que analizar y por eso es que Dios trabaja en el consciente. ¿Por qué? Porque Dios trabaja sabiendo lo que está haciendo contigo y concientizándose de los procesos que estás pasando para crecimiento, para desarrollo, para madurez. Son necesarios que pasen. Vamos a seguir leyendo. No hay preguntas, ¿estamos claros hasta ahí? Ok. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios, quien da a todos abundantemente sin reproche, y le será dado. O sea que lo que tú necesitas es sabiduría. Todos tenemos que pedir sabiduría. Te lo está diciendo aquí. Pidan sabiduría. Sabiduría. Alguien que me busque ahí, Salmo 3 por ahí, que es el principio del temor al Señor. Proverbios 3, perdóname. Por ahí, el principio de Proverbios está. Ese principio lo tenemos que anhelar. La sabiduría no puede venir de hombre ninguno. Dios se la dio a Salomón. Y cuando Salomón se la pide a Dios, se la dio y le añadió las añadiduras. Y Salomón fue millonario muchas veces. ¿Pero por qué se la dio? Porque supo que al obtener la sabiduría de Dios, iba a ser buen administrador de todo lo que Dios le diera. Al final fracasó porque se apartó con un error que cometió. No usó la sabiduría teniendo mujeres que no eran de parte de Dios lo que Dios quería para su vida. Y ese error lo llevó a fracasar. ¿Proverbios qué? 3, 2, ¿verdad? 2 o 3. Léelo ahí. Dale un micrófono. Pues quiero que vean. Dale a aquel que está allí. Dale los dos. 1:7 también. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y el otro? Y esta es la excelencia de la sabiduría, el 2 completo. La excelencia de la sabiduría. Ese mismo. 9:10. Ese mismo, 9:10. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahí está. Las dos definiciones juntas en una. Quiere decir que si nosotros aplicamos esto como un estilo de vida, escuche bien esto, escuche bien, no hay forma de que lo que hagamos fracase. ¿Usted sabe lo que estamos diciendo? Que no hay forma de que lo que hagamos fracase. Yo quiero oír a alguien, no quiero que un aleluya, yo quiero un amén fuerte, porque esto lo hace el Señor para su pueblo. No hay forma de que lo que haces fracase, porque Dios mismo es la sabiduría. Y si Él está contigo haciendo lo que Él dijo que tenías que hacer, no hay forma de que fracase. No existe. ¿Por qué? Porque Él mismo te aplica la bendición a tu vida y te bendice. Porque Él lo que quiere que a través de esa sabiduría Él se pueda glorificar porque lo has puesto en primer lugar y te mantienes poniéndolo en primer lugar. Y dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie.
Entonces, cuando tú no pones la sabiduría, tú estás compartiendo la gloria de Dios con otra cosa que no es Dios. Pues no lo vas a obtener. ¿Lo ven o no? Entonces, esto que está aquí se queda inoperante y resulta que cuando cometes ese error, la parte inconsciente almática, que es el superego, se impone para que tú no puedas realizar lo que Dios quiere que realice. ¿Hay alguien que no pueda ver eso aquí? ¿O está claro? ¿Lo explico mejor? No tengo prisa. Yo necesito que usted se sane para que le podamos servir al Rey de Reyes y Señor de Señores como tiene que ser. Amén. Ese es el propósito de esto. Servirle al Rey. En Proverbios 4, 5. Sí, también está. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Muy bien. ¿Acaba el micrófono? Porque todas estas lecturas bíblicas son para crecimiento de nosotros. Dale. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su luz permanece para siempre. Ajá. Su luz de... Sí, la luz permanece de él. Él es la luz. Coge, Ricardo. Muy bien. Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Amén. Los veo apagados. ¿Qué pasó? Esto que está aquí, exacto, pero no tengo prisa, no tengo prisa. Así, cojan lectura bíblica y traigan, participen. Esto es para todos. Esto no es para una sola persona, es para todos nosotros. Y todos somos participantes. ¿Sabe una cosa? Yo aprendo de usted. Ustedes no lo creen, yo aprendo de usted. Por eso es importante toda esa riqueza que tienen bíblica la traigan aquí. Y aprovechamos y nos redondeamos y nos fortalecemos en la palabra del Señor. Amén. Vamos a seguir leyendo entonces. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Y usted va a decir, ¿y por qué la da sin reproche? Porque sabes que Él quiere que tú le abras su vida y su corazón para Él entrar full blast a tu vida. Por eso Él no tiene reproche, que no importa lo que tú hayas hecho, no importa el pecado que tengas, no importa las cosas que hayan pasado, si te arrepientes, Él quiere entrar a tu vida para transformarte. Y eso es lo que Él quiere. Por eso es sin reproche. Adelante ya. Un microfonito, Ricardo. Es para que grabe, ¿eh? Adelante. Me dio el Alzheimer. O sea, cuando uno pide sabiduría, es sabiduría para entrar de lleno con el Señor. No es sabiduría de inteligencia, de poder. Voy a explicar eso. Okay. Cuando tú pides sabiduría, por eso yo empecé diciéndole que la sabiduría es el arte de usar la inteligencia, y la inteligencia es Dios, es el temor al Señor. ¿Por qué el temor al Señor? Porque cuando vivimos bajo la estructura de su palabra, estamos protegidos de Dios, y esa obediencia hace que podamos repeler las cosas del mundo, nos mantenemos en santidad, y eso crea un cerco alrededor de nosotros, que es el cerco que no se rompe, porque es la sangre del Cordero que nos compró Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Él murió y resucitó, quedó un cerco de sangre protector para todo el que en Él cree, no se pierda y tenga vida eterna. Y ese es un cerco protector que se mantiene en el temor al Señor, porque es el principio de toda la sabiduría. Entiendo que cuando yo pido sabiduría, no solamente es para el conocimiento espiritual, porque yo entiendo que por ahí es que ya va, es global,
porque uno necesita sabiduría para el diario vivir, para aconsejar. A veces uno tiene a alguien de frente y uno le tiene que decir, Señor, dame la palabra ahora, y eso Claro. es pedir sabiduría. Digo, creo Sí, yo. no, eso es así. Lo que pasa es Ya, que está bien. hay que ir a la raíz del fundamento de la sabiduría. La raíz del fundamento de la sabiduría es la dependencia de Él para todo. Y Él te da el arte para resolverlo todo. Pero no podemos quedarnos en la sabiduría para resolver el problema o en la sabiduría del intelecto, porque la esencia del contenido de la verdadera sabiduría en esencia es el mismo. Entonces, no podemos sacar nunca de la ecuación a Él. Eso es lo importante de esto. Pero que te da sabiduría para resolverlo todo. Claro que sí. Muy bueno, tremendo. Es bueno, ves que es bueno abonar, porque así pues ajá, él vaya. Sí, sí. Obviamente aborrecemos el pecado porque es el principio de toda sabiduría. Sí, Elba. Sí, buenas noches, Dios les bendiga. Amén. A mí me encanta el libro de Santiago cuando habla de Ajá. la sabiduría y hablando específicamente de lo que la hermana se refería, Ujú. la sabiduría que es la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Porque dice aquí en Santiago 3:17 Ajá. que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tremendo, es así. Esa es la que tenemos Vamos a que llegar más aplicar. tarde en eso, pero ya se Exacto. adelantó unos pasitos, pero eso es por eso digo Sí. que la esencia de la sabiduría radica Amén. en Él. Amén. Muy bien, excelente, gracias. Eso es lo que quiero, que participen todos. Ya se me perdió aquí, vamos a ver. Ajá, pero el que pida con fe, sin dudar. O sea que le será dada sin reproche, le será dada. Pero el que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Significa que cuando tenemos duda, somos empujados hacia cosas que no dejan que nos estabilicemos. Vimos la curva de personalidad, que era una curva que subía y bajaba, pero que en la cima estaba la estabilidad. ¿Qué significa eso para nuestra vida? Cuando no tenemos dudas, perseveramos, no importa la circunstancia, mirando al caballero de la cruz, mirando al Cristo resucitado, mirando las promesas de Dios, esperando las promesas de Dios, creyéndole a Dios, mencionando las palabras de Dios, siguiendo el mandato de Dios. No, pero es que a mí me dijeron, es que yo leí en internet, es que yo escuché esto, es que yo pienso lo otro, y ya estás dudando. Fíjense, la duda no es ciega, la duda es perseverancia en el mandato divino. La duda no te queda diciendo que es ciega. Si tú vas a un barranco y sabes que te tiras por ahí y te vas a caer, pues deja ver si es verdad que Dios me va a salvar. No te vas a tirar al barranco, por favor. La duda no es ciega. La fe no es ciega tampoco, pero sí está en un plano consciente en el aquí y en el ahora para que trabajemos a la luz de la palabra de Dios como fundamento para mantenernos sin duda. Y el día que pase, que usted tenga duda, usted haga neutro hasta que él le conteste. Porque puede llegar ese momento y decir, como que no sé, ok, neutro, papá, habla, dime. Y tú esperas que él te conteste. ¿Por qué? Porque a veces funcionamos con impulsos, con emociones, o arrastramos negatividad y complejos de culpa que están puestos aquí. Y eso es una perturbación en el pensamiento que todavía no lo hemos podido discernir y de vez en cuando ¡fum!, tira un cuchiflato, porque no todos son demonios, a veces pensamientos que tenemos de hechos pasados que no los hemos procesado y no los hemos sanado y cuando menos tú piensas viene la situación y se te pareció aquello y lo relacionaste como negativo. Y resulta que era para tu propia bendición. ¿Por qué? Porque en el proceso de la experiencia vas a crecer para reconocer la falta dentro de ti. Nos pasa todo. Y Dios sabe por qué tenemos que pasar por esas circunstancias para entender
¿Por qué tenemos que pasar por eso? Entonces, si nosotros estamos renuentes, decir, pero fulana, mira qué bien le va a ese impío. Y todo le sale bien. Y más malo no puede ser. Pues ¿sabes qué? Estás haciéndolo mal. Te estás comparando con algo que no es de valor para Dios hasta que seas redimido y con algo que Dios le está permitiendo para después aprenderlo en la manera correcta que tenga que esa persona aprender. Y tú te estás comparando, siendo un hijo privilegiado, porque lo primero que Dios hace es asegurar tu salvación cuando recibe el Espíritu Santo. Y eso no lo puede comprar nadie. Y de ahí en adelante todo lo demás. O sea que cuando miramos para atrás, realmente lo que estamos haciendo es dudar. Es dudar. Y la duda destruye la comunión con Dios. Porque la duda, oiga esto bien, la duda está establecida claramente que es producto de no creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cuando usted duda, usted está rechazando el sacrificio de la cruz del Calvario. Y el que rechace el sacrificio de la cruz del Calvario no se va a salvar, hermano, porque no ha creído en Jesús. ¿Estamos aquí? Vamos a seguir. Pero pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no va a recibir cosa alguna del Señor. No puede recibir porque la palabra no puede dejarse de cumplir y la palabra se tiene que cumplir como está escrita. ¿Ve cuando los profetas hablan y dicen, para que se cumpla la palabra? Hasta Jesús mismo le dice, para que se cumpla la palabra es necesario que yo muera. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el presente y tiene el futuro y tiene el pasado para aprendizaje en tiempo de nosotros, pero ya está escrito el futuro. Por eso cuando yo le digo, el enemigo está vencido y nosotros somos los victoriosos y está vencido, porque lo dice la palabra, se ha cumplido hasta ahora. ¿Cómo que no se va a cumplir lo que falta? Y poquito es lo que falta. ¿Se va a cumplir? Eso es un amén bien grande. Amén. Vamos a reafirmarlo con un aplauso al Señor. Claro que sí. Para la gloria de su nombre. Entonces les leía, no piense pues que ese hombre recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¡Wow! ¿Qué es una persona inestable en todos sus caminos? Yo quiero que pensemos en esto, aunque me tarde los 20 minutos, no me importa. ¿Qué es una persona inestable en todos sus caminos? Yo le voy a hacer otra pregunta. Una persona inestable en todos sus caminos, ¿se ha convertido? ¿Alguien dijo que no por aquí? Exactamente, no. Todo el mundo dice que no. Ahora bien, y está perseverando en la iglesia. Está buscando el rostro de Dios. Pero ¿por qué sigue siendo inestable? Por la duda. Y la duda hace que tengas un pie en la calle y otro en la iglesia. Entonces, si analiza esa persona insensata, que dice aquí que tendrá salvación. Es tibio. Y los vomita el Señor. Es tibio. Podrá ser quien sea. Y si es un pastor, está liquidado. Si es un evangelista, quien sea, punto. No es cuestión de título, es que es tibio. Y los tibios los vomita Dios. Entonces, esto es importante. El día que usted no siente deseos de alabar al Señor, el día que usted no siente amor por el Señor, tiene que cuestionarse, ¿por qué yo entré en esta tibieza? ¿Por qué yo me siento en desánimo? ¿Por qué yo estoy criticando? ¿Por qué yo estoy llamando a la gente con nombre, vamos a decir epítetos, por no decir sobrenombre? Cuando usted entras en ese detalle, tú no estás reconociendo la primogenitura que Dios te dio.
hermano, esto suena duro, pero es que tengo que decirlo. Eso es lo que llaman pisotear la sangre de Cristo. Y mucha gente lo hace inconscientemente, y esto es un pecado que a Dios le desagrada y lo llama abominable. ¿Por qué? Porque tú estás queriendo mostrar que eres cristiano y te comportas como si fueras un impío. Pero ¿qué pasa? El detalle de esto es que ahí es donde entra la importancia máxima de esto, que no solamente tú te vas a perder cuando actúas de esa manera, sino que contaminas al resto de los hermanos. Y ahí es donde la cosa se pone grave. ¿Por qué? Porque a causa del pecado que tú quieres realizar por ser una mentalidad impía, dañas hermanos que realmente están buscando el rostro de Dios para ser salvos. Eso es lo que se conoce como una lepra almática. La lepra almática, y por eso esto es importante, hay que cortarla de raíz enseguida. Mire, uso el símil de la Biblia que es lepra. La lepra, para pegarse, refleja un contacto con otra persona para que se pueda pegar. Pero cuando la lepra almática continúa hablándose de oído en oído, llega el momento que aunque tengas unos oídos limpios, si no buscas separarte de esa conversación o ese conversatorio que te infecta, llegas a ser parte de esa lepra. Y entonces te tornas una persona crítica, una persona que se destaca lo más malo siempre y quiere imponer su criterio, porque ya no eres convertido, sino eres un cristiano carnal completamente. Lo que llama el libro de Judas. Nubes sin agua. Entonces, esto es importante porque ese tipo de personalidad, oiga esto bien, es lo que el mundo allá afuera quiere sembrar en la iglesia. ¿Por qué? Porque si el enemigo logra hacer eso con los creyentes, divide la iglesia en cantitos. Y dígame usted si la iglesia actualmente no está dividida en cantitos. Mire, eso que está ahí, ese altar, que ahorita está hablando con Robert rápidamente, eso es puro. Tú no puedes dar eso a cualquiera. Tú tienes que saber quién tú paras ahí. Y si tú mismo no estás bien, ni te pares. Y diga, mira, cúbreme que yo no puedo hasta que resuelvas el problema. Entonces, la iglesia en Puerto Rico está así y en el mundo entero. Ese altar se le está dando a lesbianas, a personas que no están interesadas. Es más, si usted está divorciado, usted no se pare ahí hasta que usted arregle su matrimonio o termine todo el trámite y se arregle delante de Dios. Mire lo que le estoy diciendo. ¿Por qué eso pasa? Porque hay una lepra almática operando dentro de los que dicen ser de Dios. Y son los que escuchan y hacen profecías falsas, hablan cosas que Dios no dijo, y como yo digo, son profetas del desastre. Y el internet está lleno de eso. Y está lleno de eso porque la gente quiere venir al evangelio, pero no quieren sanarse. Y lo primero que un médico tiene que hacer para entrar a una sala de operaciones es esterilizarse. Y si tú eres pastor que vas a bregar con almas, tienes que esterilizarte almáticamente tu alma para poder ejercer la función de lo que papá dice que tienes que hacer. Y llevar tu congregación a eso para que la congregación pueda ser salva y su familia también. Y se proyecte la salvación a miles de personas a través de cada uno de nosotros. Ese es el propósito de esto. Pero ¿qué pasa? Cuando el altar está sucio, ¿qué va a bajar de las barbas de Aarón para acá? Lo que hay ahí. Si no hay pureza, no va a haber pureza acá. Si hay adulterio, va a haber adulterio acá. El pecado que sea va a rodar porque al enemigo le encanta eso. Pero ahí es que nosotros tenemos que trabajar con esta pureza, porque si aplicamos lo que estamos aprendiendo, vemos como el libro de Santiago, que lo vamos a seguir trabajando,
nos da exorbitantemente conocimiento que libera, nos sana y nos transforma. Cuando lleguemos a lo que es el poder de la lengua, tú dices, wow, wow, wow. Y todos nos corregimos, porque nadie es perfecto. Ahora lo importante es que nos damos cuenta que nosotros necesitamos ese conocimiento, que lo tenemos que aplicar. ¿Por qué? Porque por la lengua, donde se pronuncian las palabras, se constituyó las cosas que hoy tú y yo vemos con nuestros ojos. Por el poder hablado de la lengua, por el poder de la lengua, por el poder de la palabra hablada a través de la lengua, se constituyó lo que existencialmente vemos hoy con nuestros ojos. Si nosotros no cuidamos nuestro vocabulario, no filtramos por la palabra de Dios lo que vamos a hablar, créame, lo que vamos a hablar somos animales, irracionales, no racionales, sin ninguna inteligencia y menos sabiduría. Eso es lo que la gente llama, la pastora llama a la gente sin filtro. Entonces, nosotros tenemos que filtrar lo que hablamos y pensamos a la luz de la palabra de Dios. Porque esa palabra es perfecta. Tú y yo no lo somos. Pero esa palabra nos ayuda a llevarnos a la perfección día a día para madurar, entender y caminar. Entonces, cuando caminamos a la luz de eso, no nos ofendemos, hablamos bien, tenemos un carácter de mansedumbre. A veces no entendemos, pero buscamos correctamente la solución. Buscamos entender a la luz de lo que dice la palabra de Dios y nos confortamos. De tal manera que la imagen y semejanza de nosotros se va gradualmente formando de un Cristo resucitado. Pero es gradual. Esto no es que nos metí en microondas, ya llevo 3 años y estoy ready. Mentira. Esto no se acaba nunca. Pero lo importante es que buscamos afinarnos para funcionar correctamente. Ese aprendizaje tiene que estar de parte de nosotros continuamente. La gente dice, pero voy a orar para hacer esto. Usted ora y sigue funcionando. Ora y sigue funcionando. Porque tiene un concepto católico del catolicismo que te va a una esquina a orar y entonces después vas a hacer. Entonces vuelvo a orar por aquello. Mira, sal de ese esquema. Es una intimidad con Dios donde continuamente tú estás hablando con Él. Es que de eso es que se trata esto. Y si tú no has practicado eso, empieza a practicarlo porque llega el momento que continuamente estás, wow, voy en el tapón y estoy hablando con el Señor. Y van a decir que es loco que estás. No, tú estás hablando con Dios. ¿Quién fue en estos días que? Polo era, ¿verdad? Que me decía, la gente me dice porque estoy hablando aquí gesticulando y no sabe que estoy hablando con Dios, me miran como si yo estuviera loco. Oye, pues fíjate, los locos son ellos, se lo pierden ellos. Pero eso es importante. ¿Por qué? Porque eso hace que tú te mantengas en la sintonía que Dios quiere para tu vida. Y cuando menos tú lo estás pensando, hiciste un suspenso de momento, te dice, mira que yo quiero que hagas aquello. Ay, mira que mañana tienes que hacer, ya te dio la solución. Y te la dais. Amén. ¿Te ha pasado? Porque esa es la forma de mantener la estabilidad emocional de una relación de intimidad con Dios. Pero esto es importante que tengamos control de la lengua. Dominio propio. Porque no le ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Amén. Eso es. Estamos, Nicha. Yo me gozo porque ella es bien efusiva. Qué lindo. No, eso es bueno, eso es bueno. No te quites. Para adelante. En esa misma línea, porque a veces Dios quiere que nosotros actuemos y a veces en nuestra duda nos detenemos. Por lo menos en mi experiencia, usted me corrige. El Señor, no sé dónde lo dice, pero dice que todo lo que te viniera a la mano, hazlo según tu fuerza. Está en alguna parte de la Biblia, yo se lo busco después. Uno tiene que actuar. No, yo me sé los, eso siempre me regañaron. Yo me sé los textos, pero no me acuerdo dónde están. No, tranquila. Uno tiene que actuar. Si no es de Dios, como estás en una relación con Dios, Dios te desvía el camino, te lleva por otro lado, te bloquea lo que estás haciendo.
Y a veces nosotros hacemos presión. Y es que Dios te está diciendo, quieto, ese no es el camino. Es que te voy a llevar por otro lado. No sé si estoy en la misma línea, pero es cuestión de no detenernos. Porque si esto no es de Dios, pues olvídate, tú estás en las manos del Señor, tú estás bajo la cobertura de Dios. Si eso no es de Dios, Él se va a encargar porque Él ve lo que nadie ve, Él ve nuestro corazón y Él se va a encargar que no sigas por ahí, que te lleve por acá. Pero no podemos quedarnos, ay, ¿le voy a hablar de Dios? No le voy a hablar de Dios. ¿Voy a hacer o no voy a hacer? Yo creo que hay que actuar. Sí, muy bien, muy bien. Yo voy a La decir algo también, perezosidad Yamil. también es malo. Sí, adelante. Eso que dice la hermana es tan real. En cualquier momento, no importa cuántos años lleves sirviéndole al Señor, llega el momento en que Él te manda a hacer unas cosas que no tienen sentido. Ninguno. Como cuando me pidió en Chile que le preguntara el nombre al chofer del carro, del taxi, y yo 3 veces le dije que no. Y la tercera vez mi hermana fue como si hubiera tirado hacia el asiento. Y la historia larga, corta, y eso él me lo ministraba el otro día en este pase que llevo. Me decía, nunca te dije lo que pasó en Chile. No te has preguntado. Esa semilla germinó y germinó y germinó y germinó. Y eso es una nota al cárcel porque toda la gloria es de Él. Pero la única pregunta que yo me hago hoy día cuando me pasa eso, Señor, tú estás en el asunto. Y si Él está en el asunto, hay veces que me acerco a la persona y le hablo y no sé ni lo que le voy a decir. Eso es. Y Dios siempre se glorifica porque estamos en un tiempo donde no queda mucho tiempo. Entonces, esa puede ser la última vez que esa persona oiga la palabra de vida. ¿Cómo es? El aliento a que haga eso, porque Dios no te va a dejar en vergüenza. Eso te lo garantizo. Excelente. Así que ya estamos claros que la persona de doble ánimo tiene una mente dividida entre el mundo y la iglesia. Y realmente, como dijo la hermana aquí, es un tibio. Y los tibios los vomita Dios. Esto es bien importante que estemos calientes con el Señor, que nuestra mentalidad no esté dividida. Podemos reconocer que el mundo está allá afuera, que tienen toda la ventaja para perderse, pero usted tiene un andamiaje superior al del mundo, que nos hace diferente. Por eso dice la palabra que nosotros somos ciudadanos del cielo eterno, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso significa que somos totalmente diferentes a lo que hay allá afuera. Pero eso no quiere decir que nosotros no llevemos la luz a la oscuridad, sino que seamos portadores de esa luz en poder y autoridad. Por eso nuestra mente no puede estar dividida y no nos podemos dejar comprar nuestros valores. Esto es bien importante. Nuestros valores no son negociables, por nada. Y esto es algo que lo tenemos que tener como pueblo de Dios bien claro, porque estamos en momentos donde el mundo quiere obligarte a que tú negocies tus valores, calles la boca, aceptes lo que ellos quieren para tú perseverar en la tierra. Yo te quiero decir algo. Los intrusos en esta tierra son las tinieblas. Ellos se metieron con Adán y Eva y usurparon el terreno que estaba limpio. Y nosotros que hemos sido escogidos por el Nación Santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, estamos en plena autoridad para reclamar todo aquello que el enemigo te ha robado. Y no te lo dejes robar por nadie. Cierro con esto en una oración, que ya son las 9 y sé que mañana es día de escuela y de trabajo para muchos. Preguntas hasta ahora. Aquellos que están por internet, continuaremos en la próxima ocasión con el libro de Santiago, así que léalo aplicando la curva de personalidad y les será de grande bendición. Que Dios les bendiga y será hasta el próximo domingo.